Shalom, mis hermanos. Estamos un show más aquí en la Kehilá Mesiánica Beitel para el mundo. Muy precioso. Parados en la senda antigua, los caminos antiguos. Veamos lo que nos dice Jeremías 6:16. Así ha dicho Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. También vosotros, atalayas, que dijesen: escuchad el sonido del shofar, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, oye el ex tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, palabras, y aborrecieron mi Torah. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Yahweh dice esto: he aquí yo pongo en este pueblo tropiezo, y caerá en ellos los padres y los hijos, el vecino y su compañero. Amén. Mis santos hermanos, Shabbat Shalom. Esta es una palabra que el Eterno nos da por medio del profeta Jeremías. Nos da como hincapié de que paraos en los caminos antiguos. Mirad, preguntad por la senda antigua. Pregunto yo, ¿cuál es la senda antigua? ¿A qué se refiere el profeta Jeremías cuando dice: mirad el buen camino? Eso no es nada más ni nada menos, mis hermanos, que la Torá. Si estamos cimentados en la Torá, vamos a tener frutos buenos. Mirad cuál es el camino, dice aquí. Y hallaréis descanso para vuestra alma. De nosotros, si no anduviéramos en la Torá, este descanso para vuestra alma. Mas el pueblo, Jeremías lo dice, el pueblo dijo: no andaremos. Hoy en día ese pueblo repite lo mismo. Que está estudiando Shabbat la Torá. Hay un remanente en el mundo entero que Shabbat se apega a la Torá. Entonces, el remanente que está al Eterno nos está diciendo de que la senda antigua es la Torá. No hay otro camino, mis santos hermanos. Un camino más fructífero, más bueno. Veamos lo que nos dice Jeremías 18. Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Sus caminos en la senda antigua. La senda, y no por el camino transitado. Mis santos hermanos, aquí el camino transitado es la senda antigua, es la Torá. Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué habló? ¿Qué me dijo? Solamente Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torá viviente. Entonces, aquí el profeta Jeremías dice que el pueblo olvidado, incensando vanidad. ¿Qué es lo que es la vanidad hoy en día? Nos hace que un día viernes salgamos libremente a apoderarnos del mundo. Caída o puesta del sol, el día se desafora, dice: el viernes es para gozar. Pero sabemos que ese remanente que estamos con la Torá, comienza la cena del Eterno, comienza la Torá a fluir por nuestras venas, por nuestras carnes, en nuestro corazón, nuestro pensamiento. Todo está alineado para que nuestra vida, para que Yeshua HaMashiach ante nosotros y de nosotros fluya. Ser atalaya. Jeremías dice: para que ustedes sean atalayas. Ezequiel 3:17 dice: para que ustedes sean atalayas a las naciones. Tenemos que hablar la Torá, mis hermanos, a las naciones. Y circunciso. No hay acepción de personas para el Eterno. No hay. Fluida. Lanza. El Eterno sabrá si la tierra donde va a germinar esa semilla que tú estás lanzando, a su tiempo hará su fruto. A su tiempo, porque tras el Eterno para que escuchen la palabra de Él. Amén.
Veamos lo que nos dice Isaías 30. Isaías 39. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la Torá del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis ni a los profetas, dicéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartado de la senda, quitad el nuestro al santo, al Kadosh de Israel. Mis santos hermanos, eso es lo que está pasando en todo el mundo. Vidas anteriores, ¿qué era? Iban ahí. Fluya ese santo de Israel en nosotros. No hacíamos fluir la Torá. En el momento que estamos lanzando la Torá, estamos lanzando bendiciones, mis santos hermanos. La parashá de hoy día, ¿qué era? Bendiciones para el Eterno, para el pueblo del Eterno, donde hay restricciones. Claro, tenemos que restringirnos de malas licencia, de malos pensamientos, de todo lo que influye al hombre. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros también está dividido el bien y el mal. ¿A quién prevalecemos? ¿Quién va a prevalecer? O a Satán. Eso lo tenemos que decir cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Aquí el profeta Jeremías, ¿qué dice? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron escuchar la Torá del Eterno, de Yahweh, no la quisieron escuchar. Ese pueblo, el exilio de Babilonia, en la época de Jeremías, exactamente se repite la misma historia hoy en día. Afuera, que dicen tener la del Eterno, que dicen tener la verdad del Eterno por medio de su hijo, Yeshua HaMashiach, pero sin embargo no practican Torah. Entonces de ellos no podrá haber bendiciones. La palabra del Eterno hoy día nos dijo acerca del monte Moriah, en el monte que el Eterno dijo que iba a venir las bendiciones, en el monte donde Sión está formado, donde Jerusalén está, el monte Moriah. Vamos a ver qué es lo que nos dice del monte de Moriah. El fundamento de nuestra emuná, 22. $22, 2. $22:1 comencemos. Aconteció que después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, dijo, toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama, y vete y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo, mis santos hermanos, ese monte precioso es Jerusalén, ese monte Sión. Moriah significa el monte del maestro. Amén. Donde Yeshua HaMashiach puso ahí, donde se transfiguró, donde se escuchó la voz del Padre, este es mi hijo amado que tengo complacencia. Escucharlo a él. Nosotros, ese remanente que estamos en la diáspora, escuchar la Torá. Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. Veamos lo que nos dice 2 de Crónicas 3. Segunda de Crónicas 3. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén. ¿En el monte cuál? En el monte Moriah, que ha sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ornán Jebuseo. La tierra de Jebús. Jebús es Jerusalén. El monte Moriah está ahí, donde vino y hizo su holocausto.
donde hizo el pacto con el Eterno, donde vio el corazón de Abraham y lo tomó, vio su corazón y vio que había obediencia, lo tomó como justo, como un sadí. Entonces, ¿qué hizo el Eterno con Abraham? Le dio un pacto sempiterno, un pacto donde ningún hombre puede quebrantarlo. Primero hizo circuncidar, pero podemos ver en el versículo, circuncidaron a él, a sus hijos, a todos los extranjeros que estaban en su casa, ¿qué? Para hacer un brit, un pacto. También le dio a él Torah. Mis santos hermanos, ¿qué ha hecho la teoría de reemplazo? Nos dice, no, la ley ya no va. Pero sin embargo vemos por medio de la escritura que la Torah sigue. Mateo 5:17 lo dice. Así, yo no he venido a prorrogar la Torah, vine a cumplirla. Porque hasta que esté el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra desde esa época hasta ahora no ha cambiado. Son dos fieles que da. Son los testigos que dicen que no ha cambiado el cielo y la tierra, entonces la Torah no va a pasar, mis santos hermanos. Porque si no, la palabra de Eterno está. Amén. Veamos lo que nos dice Deuteronomio. La palabra de Eterno hoy día nos habló de Deuteronomio 11:29. Cuando Yahweh su Elohim los trajo a la tierra a la cual estaban entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el mal. Ambos están al este del Jardín, en dirección a puesta del sol en la tierra de los cananíes. Al otro lado de Gilgal, cerca del pistacho de Moré. Porque pues ustedes cruzarán el Jardín para entrar y tomarán posesión de la tierra. Mis santos hermanos, para mí la palabra de Eterno es de ayer, de hoy y de siempre. No puede haber teoría de reemplazo de que la palabra de Eterno se haya cambiado. No. Si dice que la palabra de Eterno, que el monte Moriah es el monte que el Eterno condicionó para que sea la puerta de entrada a las bendiciones. A las bendiciones nosotros. En el momento que estamos aceptando que nosotros va a correr río de agua viva, entonces vamos a tener que salir nosotros, Torah, Yeshua HaMashiach va a salir en la expresión de nosotros, de cada uno de nosotros. Y si nosotros vemos que nos dijo el monte Sión, donde está Jerusalén, donde se edificó el templo, que Salomón le dijo, ahí va a ser el templo, la viviente, donde el reino de los Samayim va a ser ahí, el futuro milenial va a estar ahí, gobernado ahí, la nueva Jerusalén va a caer ahí. Entonces, tenemos que ponernos en hincapié de que lo que nos dice en la palabra del Eterno transliterada, malversada, más de 7.000 errores de la Reina Valera en 1960, que hoy en día, en 2009, ya están comenzando las nuevas versiones a poner el hebreo, porque hasta el 60 solamente era griego, no más que había versiones griegas. Entonces, nos estamos dando cuenta que la palabra de Eterno nuevamente regresa, la hacienda antigua va a estar regresando, mis santos hermanos. Apocalipsis 22:14 dice que el Eterno va a ser bienaventurado los que guarden la Torá. Sin embargo, la versión aquí nos dice los que guardan, los que lavan sus vestidos. Entonces, mis santos hermanos, los bienaventurados son los que van a guardar la Torá, ese remanente que está quedando en todo el mundo, un remanente pequeño que Shabbat se está purificando, mis santos hermanos, para tener santidad, para ser Kadosh. Veamos lo que nos dice Bereshit. Regresemos a Génesis. Vamos a ver otro punto que vale. Bereshit 7. Y dijo luego Yahweh a Noah, pasa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí Noah era un sadí, mis santos hermanos, y su familia también lo era, sus hijos.
Aquí dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Que no son limpios, una pareja de macho y hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí, mis santos hermanos, hay muchas personas que leen esta partecita, pero dicen, bueno, 7 parejas. ¿Por qué dijo el Eterno 7 parejas? De animales limpios. ¿Y por qué 2 parejas de animales que no son limpios? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el tiempo que Noah estaba en el arca, no es un tiempo que solamente eran 2 o 3 meses, era un tiempo mucho más largo, que aquí lo mismo, aquí lo dice. Aquí vamos a hacer una... En el 7.4 dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. En el 6 dice, Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el 17 dice, y fue el diluvio 40 días y 40 noches sobre las aguas que hicieron, alzaron la arca y se elevó sobre la tierra. En el 8.3, Bereshit 8.3 dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Retiraron las aguas al cabo de 150 días, pero en el 7.24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Mis santos hermanos, 40 noches, 150 días después, todavía estaba el agua prevaleciendo. Y para que baje esa agua, lo dicen en versículo 8.4, perdón, hubieron pasar 150 días más para que crecieran las aguas. O sea, estamos hablando de 300 días, más 40 días de lluvia, son 340 días. Hagan la matemática. En el 8 y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé, después de que de los 150 días, después de 40 días abrió Noé, que había hecho, o sea, sumen 40 días más. Y en el 8.13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, ya había pasado un año, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el diluvio, la edad de Noé, dice en el 7.11, que era de 600 años. En Bereshit 8.13 dice que la edad de Noé es 601 años, o sea, mis santos hermanos. El diluvio, la teoría de reemplazo, la que nos venden, decreció el máximo 3 meses y ya decreció todo, pero no, mis santos hermanos, pasó un año. Y aquí lo dice, y en el mes segundo, a los 27 días, en el 8.14, a los 27 días del mes se secó la tierra. Y entonces habló Elohim a Noé diciéndole, sal del arca y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, y las aves, las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer y la mujer de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil del ave que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Yahweh, limpio y toda ave limpia de precioso holocausto en el altar. Y percibió Yahweh lo grato, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente que he hecho. Un año, según la historia de Bereshit, según la historia de Noé. ¿Por qué? Comenzó el diluvio con 600 años Noé y terminó el diluvio con 601 años en el primer mes. Y comenzó el diluvio en el año 600, en el segundo mes, y terminó el año 601 en el primer mes. O sea que transcurrió un año de lo que
¿Qué es lo que nos dice esto, mis santos hermanos? En la parashá hoy día nos dicen de Barín 12, 13, tengan cuidado de no ofrecer sus ofrendas quemadas a cualquier lado que vean, sino háganlo en un lugar, en el lugar que Yahweh escogerá, en uno de los territorios de las tribus, allí donde ofrecerán su les ordene hacer. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que viva y cuando quieran, guardando el grado con el cual Yahweh su Elohim los ha bendecido. Los inmundos y los limpios pueden comer como si fuera gacela o venado, pero no comerán su sangre derramada en la tierra. Santo hermano, aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo se agrada hoy en día al Eterno? La palabra del Eterno nos dice que ya no hay sacrificio, porque el último sacrificio lo hizo Yeshua HaMashiach. Lo hizo así. Ya no hay más sacrificio. Entonces, ¿cómo el sacrificio que nosotros hacemos qué? Sacrificio de labios. Cuando nos postramos donde quiera que estemos, a adorarle al Eterno, nos postramos en nuestras rodillas, comenzamos a clamar por todas las peticiones que hacemos. Cuando alabamos al Eterno en la congregación donde nos encontremos, comenzamos a alabar al Eterno. Ese es el sacrificio que el Eterno. En un Shabbat dice, este es mi hijo amado también. Piensen en él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría de reemplazo? Aquí nos dice en versículo 8:21, y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no volveré. Mis santos hermanos, el intento del hombre, dice que es malo de su juventud. Jeremías, ¿qué nos dijo? Volver al camino antiguo. ¿Para qué? Para que tenga complacencia en nuestra alma con el Eterno, para que haya una comunicación directa con el Eterno por medio de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Entonces, si vemos a la senda antigua, que es la Torah, la verdad del Eterno, puede haber transliteración, no puede haber manipuleo del hombre, sino que tiene que ser la palabra que sea eficaz y viva y que nos haga ser diferentes ante los pueblos que están afuera, mis santos hermanos. Veamos lo que nos dice Isaías 13. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que fluya la Torah? Isaías 13:12. La palabra de Eterno nos dice aquí, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que oro de Ofir al hombre. Aquí, ¿qué es lo que el Eterno nos dice por medio de Isaías? Que haré más precioso que oro fino al varón. ¿Quién es el varón y quién es el hombre? Aquí hay una diferencia que nos está dando. ¿Qué nos dice Jeremías 17:5? Jeremías 17:5. Hermano, ¿se lo tiene ahí? Amén. Sí, por favor. Este versículo dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Aquí tenemos que ver la diferencia entre varón y hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Aquí dice que el Eterno nos va a hacer más oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre.
estuve averiguando que era el oro de Ofir, y el oro de Ofir es el oro de baja denominación, o sea, un oro de un quilate bajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un hombre para que sea sabio, para que sea justo, para que entre para que sea cado, un pueblo cado, apartado para el eterno? Nosotros, que no debemos confiar en la palabra del hombre. ¿Por qué? Porque nos dice el profeta Isaías, la palabra es la palabra del eterno por medio de los profetas. ¿Qué es lo que me dio a mí? Dice, wow, si la palabra del eterno está transliterada y está manipulada por el hombre, porque la iglesia católica, apostólica, romana, transliteración, al hebreo, al arameo lo dejamos a un lado. Sin embargo, otra vez estamos ahorita rescatando el hebraísmo, la senda antigua. Al rescatar la senda antigua, estamos rescatando la Torá, mis santos hermanos. Y al rescatar la Torá, estamos rescatando la palabra del Eterno. Y esa palabra es nuestra vida. Amén. Y haré más preciso que el oro fino el varón. Entonces, quiere decir que lo que nos va a hacer más preciso que el oro fino es la palabra del Eterno, la Torá. Si la Torá influye por nuestra boca, sale la palabra del Eterno, las buenas nuevas, vamos a hacer como ese oro fino, precioso, aceptable al Padre Celestial. También es hijo tuyo, Padre, porque es mi hermano. Así nos va a identificar Yeshua HaMashiach como un hermano ante nuestro Padre Celestial, Yahweh Shebot. Amén. Veamos lo que nos dice Apocalipsis. Revelación. (22:11). El que es injusto el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Santifíquese todavía. Esta palabra es de un malak que se la dio en visión a Yohanan. Para los tiempos postreros, o sea, para los actuales tiempos. Aquí la palabra eterna me dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué es justicia? ¿Qué es inmundicia? Justicia es ser sadí. ¿Qué es inmundicia? La palabra eterna nos dio la parashá hoy día de que nosotros, ¿qué es lo que comemos? Aparte del Levítico 11, o sea, de lo que el Eterno nos dio en Bereshit 7 y 8, de los animales limpios. La palabra del Eterno, ahí ya comenzaba a fluir en Noé la Torá. Vio en Noé, ¿qué? Gracia. Hoy en día nos dice que la Torá está abolida. La Torá comenzó desde Adán. Y hasta los últimos tiempos la Torá va a estar ahí. La Torá no puede estar abolida, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque en Adán, ¿qué hubo? ¿Quién pecó? Eva. Y por consecuentemente, Adán. ¿Y qué hubo? Misericordia del Eterno, sí. Los vio desnudos, claro. Hizo un sacrificio a ellos. Y en ese momento hubo misericordia. Obvio, en ese momento también Adán perdió un reinado, que Hasatán lo tomó. Pero ahí en el Eterno hubo misericordia. Pero de ahí ya le estaba dando a ellos Torá. Antes de comenzar el jardín, les dio Torá en el momento, un día, el sexto día dice que lo creó Adán. Ya le dio Torá. Reposemos este día. Ya era Torá, mis santos hermanos. Que entender que la Torá no es que va a quedar abolida, no. La Torá tiene que fluir día a día, Shabbat a Shabbat, en cada uno de nosotros. Ahí está la diferencia. Ahí vamos a ver la diferencia entre lo santo y lo profano. La diferencia entre qué es ser un sadik y ser un inmundo.
no tener piedad de la gente, no tener misericordia. Es aquí, 22:12. Dice Yeshua HaMashiach por medio de su malach. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, mis santos hermanos. Por medio de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, porque vino a reinar las obras de cada uno de nosotros. A mí me enseñaron la Torah alguna vez, pero eso no va conmigo. Yo quiero la prosperidad. Así van a decir mucho. Pero el Eterno va a decir, ¿cuál es mi hijo amado en que tengo complacencia? Allá, el que tuvo Shabbat, escudriñando la Torah, el que tuvo Shabbat, fluyendo la Torah. Ese es mi hijo amado. Mashiach tenemos como abogado para litigar en ese momento ante el Padre Celestial. Padre mío, Él es un hijo justo. Veamos lo que nos dice. Hechos. Hechos 20. Hechos 20:28. Estuvo hablando de que hay que tener mucho cuidado. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño ha puesto por obispo para apacentar a la Kehilá del Adón, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Por tanto, velad, acordándonos noche, cada día, no me he cansado de amonestar con él. Y ahora, hermano, os encomiendo a Elohim, a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Lobos rapaces hoy en día se han proliferado. Hay más de 36.000 denominaciones en el mundo que tienen como título la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia, todas las denominaciones. No quiero discriminar a las congregaciones, pero cada congregación hoy en día, profetas, tiene sus moré, tiene todo, pero sin ellos no hay Torah, sin ellos no fluye la palabra de verdad. Entonces vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías 4, en donde nos dice lo que va a pasar desde aquel tiempo para nuestros días. Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Aquí la palabra de Eterno, por medio del profeta Isaías, nos dice de que en los postreros tiempos, Isaías, 800 años antes de que venga Yeshua HaMashiach, ya estaba profetizando para los futuros tiempos, para los actuales. Hay muchas denominaciones que tienen el nombre del Hijo del Eterno, pero el nombre del Hijo del Eterno blasfemo. ¿Por qué? Porque si no llegan al hebraísmo, si no vienen a la senda antigua, si no vienen al hebreo puro, entonces no van a saber la interpretación que quiere decir el nombre, porque cada nombre es el carácter de la persona. Cada profeta, Daniel, el Eterno, Elohim, Daniel. El Eterno es mi juez. O sea, si vemos cada profeta que tiene un nombre específico y ese nombre es para... No podemos tener un nombre blasfemo.
Hoy en día, lamentablemente, así como lo dice aquí que en los posteriores tiempos va a haber 7 mujeres en aquel tiempo y echarán de mano a un hombre. Ese hombre es Yeshua HaMashiach, mis santos hermanos. Y en el lenguaje profético, una mujer significa una iglesia. O sea que 7 iglesias poderosas mundiales en el mundo de Yeshua HaMashiach para los actuales tiempos. Así es. Ya en las congregaciones, he visto por medio de YouTube, las congregaciones cristianas están diciendo Yeshua. Ya están comenzando a pronunciar Yahweh, pero sin embargo no quieren dar la Torá como enseñanza. Ya están pronunciando, mis santos hermanos, ellos. ¿Por qué? Porque saben que esta profecía se va a cumplir. Dice, nosotros comeremos nuestro pan. ¿Cuál es el pan? La palabra del Eterno, pero malversada, mis santos hermanos. Cuando la palabra del Eterno, el pan, que es la palabra del Eterno, no está pegado con la Torá. Todo lo que Yeshua HaMashiach dijo, o sea, en las buenas nuevas, ¿qué dijo? Todo era Torá. Cuando las denominaciones en el mundo dicen que a Yeshua lo tienen a ellos, que esta es la casa del Eterno, y sin embargo no dan Torá, entonces se está... Amén. Y dice, y nos vestiremos de nuestra ropa, de la santidad que supuestamente tienen cada uno. Cada iglesia, cada denominación del mundo tienen sus propios libros. No quiero nombrarlas, pero cada una ustedes se dan cuenta que cada denominación fuerte en el mundo tiene sus propios libros, sus propias interpretaciones de la Sagrada Escritura. Sus propios profetas, amén. Fuertes en el mundo tienen ellos la hegemonía de la verdad, pero sin embargo, nosotros sabemos que si no tienen Torah en ellos, mis santos hermanos, amén. Y por último dice, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio, el oprobio es la vergüenza que tienen ellos, mis santos hermanos. Esta palabra, la palabra de los profetas, por medio del profeta Isaías, profeta Jeremías, regresar a la Torá, eso es lo que nos va a llevar a la salvación, mis santos hermanos. Si nosotros no nos apegamos a la Torá, nos salimos del marco del Eterno, de la misma del Eterno, entonces nos estamos haciendo un transgresor. El transgresor dice que la paga del pecado es muerte. Así que para el Eterno, para los hijos del Eterno no hay muerte, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque hay salvación y hay vida eterna. Amén. La nueva Jerusalén que va a caer en el monte Moriah, en Sion, en Jerusalén, ahí va a haber vida. Hace unas parashas anteriores vimos de que nosotros en el mundo entero estamos rescatando el hebraísmo. ¿Para qué? Para regresar a Jerusalén, porque esa es nuestra heredad. Esa es nuestra heredad, mis santos hermanos. Tenemos una heredad, Jerusalén. Nos dimos cuenta en Abías. Abías dice que, veamos lo que nos dice Abías. Abías, después de Amós. Abías 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán la ciudad del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar en el monte de Saúl y al reino de Yahweh. Mis santos hermanos, ese monte precioso que es el monte Moriah, que es Sión, ahí nosotros tenemos que estar cuando venga el milenio. El remanente del Eterno lo dice ahí, pero tiene que haber una transformación en nosotros. Lo dice el profeta Sofonías. Veamos lo que nos dice Sofonías de la transformación más adelantito. Sofonías 3:12.
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos ensayará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mis santos hermanos, ese remanente tenemos que nosotros comenzarlo a que fluya en nuestra vida. Si la Torah fluye en nuestra vida, seremos también de ese remanente. La profecía se está... El Negev es para separar, lo dice Abías, lo dice Isaías 17, lo dice Jeremías 49. El Negev es para separar. Salimos de separarnos. ¿Por qué? Porque ahí llegó. Sefarad está en Centroamérica. Para acá vino Sefarad. ¿Qué significa Negev? Centro-sur. Austral. Y esa es una doble profecía, porque Centroamérica para acá también está el remanente del Eterno. Hoy en día hay un despertar por todos estos pueblos que se están adhiriendo aquí al olivo. Es el olivo, no estamos a Israel, no estamos adhiriendo. ¿Por qué? La Torah está fluyendo en nosotros. Y tenemos una identidad, mis santos hermanos. Y Israel es nuestra identidad. Allá, porque la profecía nos dice, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Va a haber destrucción, va a haber todo lo que nosotros vamos a estar confiados en Israel. No habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. Y no habrá quien los atemorice, mis santos hermanos. El pueblo eterno no va a ser avergonzado. La palabra del Eterno no va a fluir en nosotros. No podemos ser avergonzados, mis santos hermanos. Hoy día la parashá estuvo tan preciosa que Oseas 1 lo dice, este es el pueblo mío. ¿Qué le manda a Oseas? Oseas significa salvación. ¿Qué le dice a Oseas? Busca una prostituta. De pronto los hijos no eran de Oseas, sino de la prostitución. Pero sin embargo, primero pone unos Jezreel, pone Ruama, después pone Loami, y después dice, no, este sí es mi pueblo, porque va a guardar la Torá. Y el pueblo que guarda la Torá es el pueblo de Eterno, pueblo. Amén. Veamos lo que nos dice Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Lo que no va a ser la Torá, mis santos hermanos, la senda antigua. Os daré, dice, corazón nuevo, rúa nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi rúa, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mis santos hermanos, ese es el efecto del Ruach HaKodesh. Ese es el efecto de la Torá. Cuando fluya dentro de nosotros. La Torá hoy día que nos decía que nosotros, en nuestro pensamiento no tiene que haber maldad, en nuestro pensamiento no tiene que haber maledicencia. La parashá hoy día nos dijo claramente que no tenemos que estar alineados ante la Torá del Eterno. ¿Por qué? Porque eso quiere que su pueblo, su remanente, ande en santidad. Colocado. Shemot 19. Éxodo 19. 19:5. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis reino de Coanín, de sacerdote, y gente caos. Estas son las palabras que le dirán a los hijos de Israel. Mis santos hermanos, esa es nuestra condición. Esa santidad tenemos que pelearla. Pero no la podemos pelear sin una espada, sin la palabra, sin la Torá del Eterno que fluye en nosotros. No podemos hacer una pelea ante las huestes celestiales malignas.
prevalecer. Cuando Hasatán le dijo a Yeshua HaMashiach, si me oraras te diera todos estos reinos porque me fueron dados, ¿qué le dijo el Eterno? Salió de él Torah, mis santos hermanos. Así tenemos que responder ante el maligno cuando venga la acechanza. Tiene que salir de nosotros Torah. Ahí podemos contrarrestar. Ahí podemos ser, porque lo somos, mis santos hermanos. Tenemos una heredad, tenemos una identidad. Aquí en Guayaquil, Ecuador, al mundo estamos dando enseñanzas. ¿Para qué? Porque el mundo tiene que despertar, mis santos hermanos. Los hermanos tienen que despertar y ver que la senda antigua es la Torah. No hay otro camino. No hay otro camino para la santidad, no hay otro camino para por la Torah por medio de Yeshua HaMashiach, mis santos hermanos. Así que espero que les haya gustado esta pequeña enseñanza y que fluya en nosotros la Torah. La verdad. Yeshua HaMashiach nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, si Él es la verdad y si Él es la vida, es porque Él tenía Torah. Y si quiere que nosotros fluya el camino, la verdad y la vida, tenemos que tener Torah, mis santos hermanos. Amén.